Bueno, por estas horas ustedes ya deben saber que el ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, hoy envió un mensaje, explicó cuál es la situación concreta en relación al fallo adverso que recibió la República Argentina en el día de ayer por parte de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en relación a los fondos buitres. Bueno, lo que dijo el ministro es que la Argentina tiene intención de honrar la deuda sin entrar en default. Vamos a ver un resumen de lo que ha dicho el ministro de Economía. Si no le pagamos a los buitres, la sentencia dice que no le podemos pagar a nuestros bonistas. Y si sí le pagamos a los buitres, se nos desencadena una cantidad de recursos que deberíamos pagar que es impagable. ¿Qué va a hacer el gobierno argentino? En primer lugar, no podemos permitir que nos impidan honrar nuestros compromisos con los acreedores, con los bonistas que entraron a la reestructuración, con nuestro 93% que está cobrando, que aceptó la quita y que ha cobrado puntualmente y que tiene sus bonos en su poder. Así que no vamos a permitir que nos impidan pagarles. Es por eso que estamos iniciando los pasos para realizar un canje de deuda para pagarla en Argentina y bajo ley argentina. Estamos iniciando los pasos. El juez dijo algo que no coincide con el fallo. Que dijo que no va a empujar, que no quiere empujar, no recuerdo las palabras exactas, pero salió en la prensa y salió también en una conversación con nuestros abogados, que no quiere empujar al país al default, que no va a provocar un default. Eso es lo que dijo el juez. No se sigue de la sentencia, no se sigue del fallo. De forma tal que nosotros vamos a tomar los recaudos para poder pagar, pero también vamos a enviar a nuestros abogados a hablar con el juez Griesa. Eso es lo que voy a instruir en este momento, por instrucciones a su vez de la Presidenta de la Nación. Por otro lado, mañana, a las 10 de la mañana, nos vamos a juntar con los presidentes de los bloques de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, junto con el Secretario General de la Presidencia y colaboradores, para básicamente comentarles cuál es nuestro punto de vista sobre esta situación, las medidas que hemos instrumentado y cuáles son las alternativas que tiene por delante el país. Muy bien, esas eran las explicaciones que daba justamente el ministro de Economía, Axel Kicillof. Pero nosotros hemos convocado para el día de hoy al periodista, analista, compañero aquí de la casa, Alfredo Zayat. Buenas noches, Alfredo, ¿cómo estás? Bien, en realidad, bien. La primera pregunta es cuál es la propuesta de la República Argentina y cuáles son los pasos a seguir. Hay que tener en cuenta que Axel Kicillof, ministro de Economía, hoy anunció 3 pasos importantes que la Argentina va a tomar a partir de este fallo del juez Griesa, donde la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dijo no voy a tomar el caso. Punto 1, que quiere pagar. Argentina quiere pagar y esto no es menor. ¿Y cómo puede pagar si en realidad hay un juez que dice primero le tiene que pagar a los buitres? Hay una parte de la deuda argentina que tiene legislación de Nueva York, o sea, legislación de Estados Unidos. Entonces, lo que propone Argentina es, para que no tenga problema, el 92% de los acreedores que intervinieron en el canje del 2005 y 2010 y tienen legislación de Estados Unidos y el juez Griesa no les permite cobrar, que canjeen esos bonos de legislación de Estados Unidos por legislación de Buenos Aires, o sea, legislación argentina. Y ahí no hay ningún problema, porque ahí Argentina paga, se deposita en las cuentas, en la caja de valores de cada uno de estos tenedores de bonos y entonces no hay ningún problema del default. El segundo punto importante, es decir, vamos a mandar nuestros abogados argentinos que representan a la Argentina para que hable con el juez Griesa. Le digo, el juez Griesa dice que el fallo no lleva a la Argentina al default. Entonces los abogados argentinos van a decir, juez, usted está llevando a la Argentina al default. No es que Argentina decide un default. ¿Qué significa el default? Cesación de pagos, ¿no? Un país dice, no tengo los recursos para pagar y anuncia a sus acreedores, no tengo plata, cesación de pago. No es el caso. Esto tiene que quedar claro, no es el caso. Argentina tiene los recursos para pagar, pero un juez impulsa a partir de un fallo injusto, inequitativo, que es cuestionado por todo el mundo, menos por
Griesa, la Cámara de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia. Incluso por el Fondo Monetario Internacional y Exactamente. distintos países del mundo. Ahora hay una frase que dijo el ministro de Economía, dice, los buitres son buitres porque no negocian. Es una frase que resume de una forma, la verdad, extraordinaria esta instancia que hoy se abrió porque muchísimos políticos de la oposición, analistas de la Citi, estos economistas que siempre pronostican y se equivocan siempre, decían, y Argentina tiene que negociar, tiene que sentarse a negociar con el juez Griesa y con los fondos buitres. Hay una cuestión que hay que entenderlo, independientemente que te guste o no te guste, son buitres porque no negocian. Claro. No es que, bueno, uno puede decir, y bueno, hay otros acreedores que uno puede llegar a negociar, bueno, sí, pero no es este caso. Son buitres, por eso tienen esa definición. Y esa definición de fondo buitre no la puso Argentina. Es a nivel internacional que se sabe. ¿Por qué? Porque no negocian, no entran en condiciones de mercado, no les importa si sube o si baja, si tienen quita. Son buitres porque no negocian, porque buscan un fallo en tribunales. Alfredo, esto que estás diciendo resumen que lo que se viene realizando hasta ahora es lograr el 92% que los acreedores establezcan una quita en plazo como nunca se hizo en la República Argentina. Ahora, ¿cuál es el costo? ¿Y qué porcentaje tendría que canjear nuevamente Bonos para cambiar su jurisdicción de Estados Unidos a la República Argentina? Y si esto es posible o no. Sí, es posible. Son alrededor de 28.000 millones de dólares. Ahora bien, uno no puede pensar que todos van a realizar el canje, pero un porcentaje importante sí. Ajá. Porque hay que entenderlo. Hay un sector del sistema financiero global que está en contra de los fondos buitres, porque los perjudica. Claramente hoy los está perjudicando. Entonces, Argentina va a iniciar los pasos para realizar este canje. No es que esto es inmediato, no es que la semana que viene ya se va a poder realizar el canje. Ahora se inicia un nuevo sendero. ¿Cuándo va a ser ese canje? Todavía no se sabe, pero sí se manda un mensaje fuerte a los acreedores, un mensaje fuerte al mercado y un mensaje fuerte al mundo, es que Argentina tiene los recursos para pagar, que Argentina no quiere ingresar en default. Y esto es otra de las frases importantes del ministro, es que quien impulsa al default a un país soberano es un juez de primera instancia de Manhattan, que es Tomás Griesa. Esto tiene que quedar claro. Alfredo, hoy vos escribís El pecado original en tu columna del diario. El pecado original es haber renunciado. ¿Esta es otra herencia del neoliberalismo, haber renunciado soberanía jurídica? Claro. Esto es uno de los puntos iniciales, porque uno dice, ¿cómo puede ser que un tribunal de Nueva York, digamos, falle en contra y siente en el banquillo de los acusados a un país cuando toma una decisión soberana en materia financiera? Esto es porque en la década del 80, en la década del 90, los bonos que se emitieron resignaron la soberanía local. Y hay que remarcarlo, esto es en función a deudas pasadas. Lo que está haciendo el juicio Paul Singer, titular del fondo buitre que ganó el juicio, es a partir de bonos de la década del 90. Mañana se reúne el ministro Kicillof en el Congreso de la Nación, ¿no es cierto? Claro, ese era el tercer punto, que es importante porque se reúne con los presidentes de bloque de todos los partidos políticos, porque la idea apunta que, bueno, que haya un apoyo o que se conozca bien todo el arco político cuál es la posición de Argentina y, en última instancia, la oposición no esté jugando en contra de los intereses de la Argentina, no de los intereses de un gobierno, sino de los intereses de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias por tu presencia hoy aquí en Visión 7.